Antes que nada, sean bienvenidos todos, tanto nuestros distinguidos ponentes como el público que hace el favor de escuchar y de intervenir y sin cuya participación pues realmente no tendría esto sentido. En estos días vamos a estar escuchando discusiones muy interesantes acerca del tema de reparto de utilidades, de la participación de utilidades en las empresas o bien, como dicen algunas otras legislaciones, el reparto de las ganancias de la empresa. Digo, es un tema siempre polémico. En la experiencia, cualquiera de los compañeros laboralistas que nos va a ilustrar sobre las perspectivas de su país, habrá, bueno, encontrado muchos choques, tanto por parte del empresario como por parte del gobierno, como por parte de los trabajadores. Digo, el reparto de utilidades está basado en un concepto económico que directamente viene del marxismo, de la plusvalía, de cómo los trabajadores pues son realmente los que contribuyen, el factor de la mano de obra es el que realmente transforma, es el factor transformador de la producción y que por lo tanto pues deberían de tener derecho no a participar de las utilidades, sino a que a las utilidades todas. Aunque la verdad es que, bueno, matizando un poquito ese concepto, obviamente los demás factores de la producción intervienen, así que muchos países han reconocido esta realidad y pues consideran que cuando una empresa le va bien, pues es justo que los trabajadores reciban una parte. Los empresarios, por otro lado, pues están totalmente opuestos a esta cuestión. Dicen, no, es que yo soy el que emprende, cómo es que los trabajadores no cooperan con las pérdidas y solamente rapiñan cuando reciben ganancias, digo, palabras más, palabras menos, pero pues la verdad es que aquí se trata de encontrar un equilibrio. De hecho, el códex surge como una idea precisamente que gira alrededor del concepto de empresa, no del concepto corporativo, sino de un concepto global de lo que es la empresa, entendido como la unión de estos factores del capital y del trabajo. Sin uno de ellos, pues los demás no tienen sentido, aún en una época de inteligencia artificial y de nuevas formas de producción. Lo cierto es que una máquina o una inteligencia podrá fabricar un automóvil, pero no puede comprar uno, o sea que es necesario todo este equilibrio. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar a escuchar estos interesantes puntos de vista que nos compartirán nuestros colegas de otros países. Así que, estimado doctor Brizuela, si quiere dar inicio con el primer ponente, le agradezco. Perfecto, doctor Javier. Muchas gracias. Bueno, en el primer lugar va a estar un colega de la casa, el doctor Jaime Alberto Mejía Castrillón, representando esta figura en Colombia. Es abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Seguridad Social de la Universidad CES, máster en grado y posgrado en el área de Derecho Laboral y Seguridad Social, bueno, y abogado, litigante y consultor legal. Entre muchas, pero haciendo una síntesis de su trayectoria profesional. Te agradezco, doctor, tu participación y bueno, te dejo la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación. ¿Ustedes me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, claro, Sí, se sí. escucha claro, doctor. Excelente, gracias. Bueno, antes que nada agradezco a Codex por la invitación y es para mí un honor en realidad compartir mesa con ustedes y agradezco a las personas que nos están escuchando y han decidido acompañarnos en este evento. Mm, yo tengo digamos, el reto y el gusto de ser el primero en exponer y eso hace que yo tenga que necesariamente referirme en primer lugar a una especie de contexto sobre lo cual o sobre lo que es la figura de la participación de utilidades empresariales por parte de los trabajadores y luego de ese contexto presentar cómo funcionó o quedan rezagos de esa figura en el ordenamiento jurídico colombiano. Y ya lo decíamos ahorita, la participación de utilidades por parte de los trabajadores en la empresa es eminentemente una figura de la
concepción o de la teoría marxista. ¿Y por qué es de la concepción y de la teoría marxista? Básicamente porque la figura no significa otra cosa que hacer partícipes a los trabajadores de las utilidades, de las ganancias o de la plusvalía que el ejercicio de la empresa o del negocio empresarial genere. Y eso hace que la figura de la participación de utilidades sea desde esa concepción marxista una posibilidad de redistribuir la riqueza al interior o en el marco de las relaciones laborales. Y eso, y eso tiene una connotación política muy fuerte, pero independientemente de la concepción filosófico-económica que uno pueda darle a la figura, yo creo que eso es trascendental y tal vez ahorita en la introducción lo podríamos mencionar, y es a la cuestión o la siguiente pregunta que se debe generar antes de hablar de la figura, y es, además de su fuerza de trabajo y del salario que reciben los trabajadores, ¿qué tanto derecho tienen a percibir ese éxito económico o esas utilidades o esa plusvalía que la empresa genera si no son los dueños de los factores de producción, pero sí son dueños de la fuerza de trabajo que a fin de cuentas es lo que se necesita para que esa empresa produzca esas utilidades o esa ganancia que ha de repartirse entre los trabajadores? Entonces, bajo esa concepción de si de verdad los trabajadores deben participar de esas utilidades, si tienen ese derecho, en Colombia esa figura es o se remonta al año 1948. Por allá en 1948, con un decreto, el 2474, se establecía una fórmula muy compleja para la participación de utilidades empresariales. Básicamente, traídos a valor presente, lo que establecía la norma de esa época era que los trabajadores tenían derecho en empresas que superaran capitales superiores a los $150,000 a valor de hoy, participar de las utilidades que esa empresa se produjera a partir de unos porcentajes que están establecidos en la misma norma. Para hacerlo más comprensible, cuando esa empresa producía unas utilidades superiores al 12% del patrimonio de la empresa, ese valor de las utilidades se redistribuía entre los trabajadores atendiendo a una escala salarial dentro de la misma empresa. Todos eran partícipes. Pero aquí hay una concepción inicial de la figura y creo que esto sirve para la discusión posterior, y es: solamente se puede participar de utilidades de las empresas si trabajo para empresas. Es decir, estaban descartadas de entrada aquellas actividades económicas que no tuvieran que ver con un conjunto organizado de bienes que llamáramos empresas. Por ejemplo, trabajadores que se dedicaran a actividades que estaban alejadas de las utilidades, como el servicio doméstico u otras actividades un poco menos formales, estaban totalmente descartados de ese derecho o de esa posibilidad. Y eso fue así hasta el año 1949, donde aquí la participación de utilidades se empieza a transformar en una figura que es común en nuestro país y que quizá en otros países también existe, y es el hecho de que esa participación de utilidades ya no dependa de las utilidades como tal, sino que se convierta en una cifra fija. Para el año 1949, esa participación de utilidades en Colombia se convierte en una cifra fija. Y esa norma del 49, que es un decreto del 3871, lo que establecía básicamente era que a esas empresas que produjeran esa utilidad tenían la obligación de reconocerle a sus trabajadores 15 días de salario por cada uno de los semestres. Y aquí empieza la primera cuestión que yo considero importante. En Colombia, tan solo un año después de creada la figura de la participación de utilidades, la participación de utilidades se transforma en una retribución económica proporcional a la utilidad y se vuelve una cifra o derecho económico fijo. Y aquí la figura se transforma sustancialmente en un año, porque ya no dependerá de las utilidades, depende de que se produzcan utilidades, pero ya el ingreso que yo recibo no depende de esa utilidad, sino que se vuelve una cifra fija. Esto un año después de que surge la figura en Colombia. Y en 1950, cuando aparece el Código Sustantivo del Trabajo en nuestro país, que dicho sea de paso es la misma norma que tenemos hoy en día, y esto también merece reflexión. En Colombia tenemos un código de los años 50 que todavía está vigente, a pesar de que hemos tenido muchos cambios constitucionales. En el Código de 1950, esa institución o ese derecho se transforma y se deja de llamar participación de utilidades para adquirir el nombre de prima de servicios. Y el nombre de prima de servicios hace, desde mi concepción, y esto es casi que evidente,
que la figura de la participación de utilidades se transforme y se convierta en una prestación social que no depende de la utilidad producida por la compañía, sino que se transforma en una cifra fija de 15 días de salario por cada semestre, o que es lo mismo decir, un mes de salario por cada año laborado, que depende su reconocimiento ya no de la utilidad que la empresa produzca, sino del hecho de prestar el servicio, y se desprende la prestación de los resultados positivos o la plusvalía generada por la empresa, sino que se liga a una obligación irrestricta, solamente o propia del contrato de trabajo. Yo podría decir, para ponerles en contexto, que la figura de la participación de utilidades en Colombia como es en su esencia, aquí duró 2 años. Estoy hablando de 1948 a 1950. Se transforma en la prima de servicios. Y eso tiene pros y tiene contras, y esto quisiera proponerlo para la discusión con mis colegas, porque tiene como pro que reactiva o refuerza el precepto de que el trabajador no participa en las pérdidas de la compañía, solo de las utilidades, pero refuerza ese concepto porque la prima de servicios no depende de las utilidades, sino que es una prestación social fija. Creo que ahí hay una primera ventaja. Pero si ponemos las desventajas, al ser una cifra fija, por más bien que le vaya a una empresa, por más utilidades que produzca, el trabajador está sometido a una cifra establecida por la ley, razón por la cual la participación de utilidades pierde todo sentido y se limita única y exclusivamente a hacer una prestación social. Entonces, en ese código del 50 ya teníamos que se llamaba prima de servicios, que se transforma la figura de la participación de utilidades, pero esa prima de servicios también tenía unos requisitos. Solamente se reconocía para empresas de carácter permanente, no se reconocía para trabajadores transitorios, solo para empresas que tuvieran una actividad económica organizada y produjeran utilidades, aunque ya no era participación de utilidades. Y a partir de esa concepción restrictiva, la Corte Constitucional en Colombia, en varias sentencias a partir del 2014, iniciando con la C871, plantea la cuestión que nos trae el escenario actual en Colombia. La prima de servicios, como ya no es participación de utilidades, no puede estar supeditada a que se reconozca solamente a trabajadores de empresas que produzcan utilidades, ¿no? Se tiene que extender a toda clase de trabajadores. Por esa razón, a partir del año 2014, con esa sentencia, y del 2016, la prima de servicios, que en principio era participación de utilidades y se transformó, se reconoce ya a toda clase de trabajadores, incluyendo a los trabajadores y a las trabajadoras que desarrollen actividades relacionadas con los servicios domésticos, que era la actividad que por excelencia estaba excluida de la participación de utilidades, en cuanto una familia no es una unidad de negocio que genere valor, sino que es una casa. Pero como ya no es participación de utilidades, se llama prima de servicios, es una prestación social, hoy en día en Colombia existe y se reconoce para todos los trabajadores, sin excepción, deja de llamarse participación de utilidades, no está ligada a la utilidad y se convierte en una prestación social. Ese es el panorama que tenemos actualmente. Entonces, si ustedes, colegas, me preguntan cómo funciona la participación de utilidades en Colombia hoy en día, la respuesta es no funciona, o no existe. Ha desaparecido desde los años 50, hoy se llama prima de servicios, es una cifra fija de 15 días por cada semestre. Adicionalmente, se reconoce para todos los trabajadores, haya utilidades o no, y hace que se convierta en una prestación social que, dicho sea de paso, al ser prestación social, no se utiliza como base para calcular ningún otro tipo de emolumento de carácter laboral o de seguridad social. Es una prestación fija que no se utiliza ni para determinar aportes a la seguridad social ni cualquier otro tipo de obligación para fiscal. Remato esto, que creo que llevo como 15 minutos, 10 minutos. Mi intervención es muy corta, en una especie de contexto y para problematizar, pero eso no significa que en Colombia hoy en día no sea posible hacer partícipes a los trabajadores y a las trabajadoras de las utilidades. Hoy en día es posible. Y es posible hacerlos partícipes de dos formas. La primera, que el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 128 todavía señala que es posible otorgar participación de utilidades a los trabajadores, pero lo denota o lo denomina o lo enmarca
en un reconocimiento o factor no salarial por mera liberalidad. ¿Eso qué significa? Que no existe ninguna obligación del empleador de hacer partícipe a sus trabajadores de las utilidades y que si los llegase a ser partícipes de esas utilidades, esa participación hoy en día no constituye salario para efectos de la liquidación de las otras prestaciones y de los aportes a la seguridad social. O sea que hoy los trabajadores pueden participar de las utilidades solamente en común acuerdo con el empleador sin que ello sea factor salarial. Y lo segundo es que la normativa laboral en Colombia permite hoy en día que a los trabajadores se les pague con participación accionaria de la empresa, que podría conllevar a que participen como accionistas de sus utilidades, pero sigue siendo una figura jurídica distinta a la naturaleza con la cual la participación de utilidades que nos tiene aquí hoy surgió, al menos en este país, en los años 48. Entonces, yo, cuando me dicen, yo me autopregunto, ¿qué es mejor, que una persona participe de las utilidades o que haya una prima de servicios fija? Yo respondo, eh, depende. Si es una empresa que no participa, que no tiene utilidades, eh, o para estar en la tranquilidad de no depender de ello, para el reconocimiento de una cifra económica, yo diría, es mejor la prima de servicios. Pero si hablamos en efectos prácticos, en cuanto a la concepción marxista que mencioné al principio y adicionalmente en el estímulo positivo que eso genera en un trabajador, creo yo que la participación de utilidades es una figura muy interesante que genera un estímulo positivo en la productividad de las empresas. Y esto lo hago con una crítica en Colombia. El sector empresarial aquí tiene algo muy común y es que para efectos de las obligaciones llama a sus trabajadores colaboradores, partícipes de la compañía, familia, pónganse la camiseta, ustedes hacen parte de este equipo, todos estamos juntos, las ganancias son de todos, pero en términos económicos no. Entonces yo creo que la figura de la participación de utilidades bien utilizada puede reforzar el hecho de la apropiación del trabajador sobre lo que es la compañía, mejorar en índices o indicadores de la productividad y a fin de cuentas hacer partícipe realmente al trabajador de una concepción común de negocio. Yo en la consultoría particular siempre he visto con muy buenos ojos que se pacte con los trabajadores, sobre todo de altos cargos, directivos y gerenciales, participación de utilidades conforme a se produzcan resultados positivos. Creo que eso tiene un buen estímulo y por experiencia yo diría es posible demostrar que en la participación de utilidades un trabajador es mucho más productivo porque se apropia de la causa, pero como se desapareció la figura y ahora se llama prima de servicios y es, digámoslo, una cifra única, esta figura de la participación de utilidades ha quedado relegada a un beneficio extrasalarial y convencional o de mutuo acuerdo que hace que realmente esta figura de la participación de utilidades en nuestro país esté técnicamente en desuso. A modo de conclusión, yo diría, para resumir, uno, la participación de utilidades en Colombia solamente tuvo una vigencia de 2 años, del 48 al 50. Dos, se limitaba a quienes tuvieran utilidades, participaran de esas utilidades proporcional a cómo se produjeran. Tres, posteriormente se hacen obligatorias y se establecen en un monto fijo. Cuarto, se transforman en el 50, se denominan prima de servicios con un valor fijo y ya no relacionado con las utilidades. Y posteriormente la norma permite, sexto, que esas utilidades se reconozcan hoy en día como un acuerdo extrasalarial, mera liberalidad, no constitutivo de salario ni generador de otra obligación de carácter laboral. Colegas, eso es básicamente lo que puedo yo decirles de la figura de la participación de utilidades en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por tu excelente disertación. No sé si, doctor Javier de la Vega, continuamos con el siguiente ponente o quieres hacer una pregunta, algo. Bueno, digo, de hecho fue un tema muy interesante. La exposición la verdad es que es una cuestión que, como bien decía el doctor Mejía, tiene pues su pro y su contra, porque por un lado, bueno, para los trabajadores constituye una prestación adicional y segura, independientemente del vaivén de la empresa,
pero también desde el punto de vista de la propia empresa, pues eso constituye un gasto extra, además de que pues le quita ese incentivo al trabajador de, oye, pues vamos a trabajar para procurar generar utilidades. No, yo ya las tengo seguras, a mí no me importa lo que pase con la empresa, entonces digamos que se desnaturaliza un poco, pero la verdad es que bueno, cómo se regula en Colombia genera un contexto muy interesante, alternativo de esta prestación. Pues no me queda más que agradecer profundamente al doctor Jaime Mejía por su participación y le cedo el uso de la voz, doctor Torres, para que pues dé entrada a nuestro siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora nos vamos a la hermosa Bolivia. Ahí nos vamos a nutrir de la experiencia, de la digamos, profesional, también intelectual, del doctor Iván Ramiro Campero y también de la doctora Sonia Belot. Así que en esta instancia, bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Iván Ramiro Campero, Villalba, eh, un abogado muy conocido en el ámbito del derecho laboral, de la seguridad social, es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, ha realizado una maestría en la Universidad de Alcalá de Henares, España, una especialización en la Universidad también de Salamanca, especialista en Derecho Internacional Nacional del Trabajo en la UNAM, México, especialista en Derecho Laboral en la Universidad de Módena, Italia, diplomado en Derecho de Integración, Universidad Andino de Ecuador, diplomado en Seguridad Social de España, México, doctorado en Argentina, presidente internacional de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En esto quiero detenerme y quiero resaltar qué lindo es ver cómo las asociaciones, las diversas instituciones tienen esa madurez, esa capacidad y también los integrantes de pensar en conjunto. La solución a cualquier problemática social del derecho no la realiza una sola institución, una sola persona. Entonces, la verdad que yo celebro, doctor, bueno, que estemos trabajando codo a codo y que todos necesitamos de todos para poder brindar, poder avanzar en el conocimiento. Después decano del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Bolivia, docente de la Universidad Católica Boliviana, miembro número por Bolivia de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, miembro de número de la Academia de Ciencias Jurídicas de Bolivia, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia por elección popular. Y bueno, disertaciones por todas partes del mundo y bueno, un grande del derecho del trabajo y de seguridad social. Le cedo la palabra, doctor. Bueno, muy buenas noches para Bolivia, buenas tardes para México y Centroamérica. En primer lugar, agradecer al doctor Javier de la Vega por habernos invitado, al doctor José Torres Vizuela, que nos une una amistad de muchos años desde su señor padre, ¿no? Y lógicamente a todos los panelistas y participantes de este evento tan interesante y de esta entidad, lo que decía muy bien el doctor Torres Vizuela, en entidades del derecho del trabajo tenemos que interaccionarnos, ¿no? Creo que eso es lo más valioso en el derecho del trabajo, porque la dinámica de nuestros países, de las entidades, la visión que puede tener una entidad, ¿no? En nuestros países, lógicamente debe tender a enriquecer los análisis, la problemática de nuestro país, ¿no? Bueno, en los minutos que me obsequian para poder brindar algunas ideas, lineamientos en este tema de los excedentes de las empresas, yo prefiero dejar la parte estrictamente normativa a mi colega, la doctora Bellot, que ella maneja muy bien. Yo voy a ir un poco en primer lugar, un enfoque general de lo que resulta la prima, ¿no? En realidad, este tema aparece, ¿no? Y como bien dijo el doctor de Colombia,
aparece evidentemente en el manifiesto comunista, ¿no? Por primera vez se advierte ahí un tema de prima o de premio, creo que por la traducción del alemán, me imagino, ¿no? Y lógicamente a nuestros países, particularmente a Bolivia, llega vía sindicatos, ¿no? Ese es un escenario evidentemente ante el hecho de no reconocimiento de la propiedad privada, emerge, por supuesto, el tema de la prima para compartir las ganancias. Pero también en el otro escenario, también es importante establecer que a fines del siglo XIX, ya en algunos sindicatos del Reino Unido, habían aparecido estos pedidos de prima, me imagino por la influencia del manifiesto comunista, y han tenido que dictar muchas leyes, ¿no? El sistema del common law, el sistema anglosajón, advierte normas antes del siglo XX, o sea, digamos para el siglo XIX, fines del siglo XIX, normas que iban a establecer el tema de la prima, pero como una especie de compartimiento del empleador hacia los trabajadores, ¿no? Luego, lógicamente, el Tratado de Versalles en sus documentos preliminares también advierten este tema de la prima, ¿no? Eso es un factor sumamente importante. Para el caso boliviano, nuestra ley del trabajo del año 39 recibe una fuerte influencia de la ley mexicana del año 31, ¿no? De ahí viene un poco en la legislación boliviana el tema de la prima y bueno, se va fortaleciendo hasta que el año 43 se dicta una disposición que establece algunos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que de las utilidades deba destinar hasta un 25% la empresa para el pago de una remuneración anual, ¿no? Por supuesto, pero con algunas condiciones jurídicas, contables importantes, ¿no? Tiene que tener una auditoría, el balance de la empresa, el resultado financiero, tiene que tener una auditoría independiente, ¿no? Una opinión independiente que ratifique las utilidades. Pero el contexto actual, creo que es lo que nos interesa un poco en este debate que se abre acá por la iniciativa de esta tan importante entidad, Codex, es el hecho de que, bueno, en el siglo XXI hay una fuerte contradicción doctrinaria, ¿no? Si leemos la revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que emite de la Academia Iberoamericana, vamos a ver que el presidente de esa entidad, Jorge Rosenbaum, un uruguayo de mucho prestigio, él nos dice que el tema de la prima tiene que modularse en el siglo XXI, ¿no? Tiene que tener un escenario, digamos, primero de pisos fuertes, ¿no? De elementos, digamos, constructivos importantes. ¿Por qué? Porque él advierte que desde la experiencia del common law, advierte el hecho de que tiene que haber un compromiso también del trabajador, ¿no? De los trabajadores. Un compromiso en el hecho de generar mayor productividad, ¿no? Mayor eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Estamos en la era, dice este profesor, en la era del conocimiento. Ya no es mano de obra calificada, ahora es el trabajo de excelencia el que se persigue, ¿no? Entonces, como trabajo de excelencia, tiene que haber un compromiso, no solamente intelectual o, digamos, si es un trabajo físico, por supuesto, de mayor esfuerzo, sino más allá de eso, tenemos que advertir, dice él de manera muy puntual, tenemos que advertir que en tanto y en cuanto la empresa tenga éxito, el trabajador no solo va a tener garantía de estabilidad laboral, sino va a tener también una garantía de compartir las utilidades, ¿no? Ese escenario es sumamente importante porque cuando hacemos un análisis, digamos, retrospectivo del siglo XX, etcétera, si bien vemos en los pliegos petitorios sindicales, en algunas legislaciones como es la boliviana, de manera muy específica, no recobramos un verdadero sentido de compromiso del otro sujeto importante de la relación de trabajo que es el empleador, ¿no? Entonces el empleador, dice Rosenbaum, debiera dar algunos elementos importantes, no solo de incentivo, ¿no? Que es la prima, por supuesto, que llamamos en nuestro medio, sino más allá de esto, el tema de que a mayor excelencia va a haber una mejor retribución, ¿no? Ese es un factor. Pero también en contraparte, hay corrientes muy interesantes en Europa. Alain Soupiont, ¿no? Un gran profesor de la Universidad de Nantes,
él nos advierte en el tema de la prima, nos dice que hay que conjugar un elemento de productividad, coincide en parte eso, pero él le pone un condimento importante, ¿no? Es el hecho de que el tema es individual, ¿no? Creo que ese es un otro factor también importante. A ver, me pongo en un análisis, ¿no? Un análisis comparativo con Bolivia. Los años 70, imagínense ustedes, distinguidos colegas, recién un país minero, ¿no? Un país minero no desde la colonia Bolivia, un país minero inclusive de las culturas precolombinas, ¿no? Las formas de trabajo como la mita han sido heredadas del imperio incaico y por supuesto asumidas celosamente por la época colonial. Y en la República, el caso de Bolivia, un país eminentemente minero feudal hasta el siglo XX, entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, lógicamente, en ese escenario, el componente de la empresa tiene una variabilidad, ¿no? Y bueno, nacen estas leyes colectivas que a veces en el derecho colectivo, en el convenio colectivo, emergente del conflicto colectivo, emergen, digamos, un mejoramiento. En el caso boliviano tenemos también el bono de producción, además de la prima tenemos el bono de producción que es pactado. Pero ¿qué nos dice Supión? Nos dice que el tema tiene que ser, y traía a colación el tema minero, tiene que ser individual, ¿no? ¿Qué sucedía? Se daban unos bonos de producción en la minería cuando se instalaron los hornos de fundición en los años 70 del siglo pasado en mi país. Se daban bonos de producción a los trabajadores que estaban, por supuesto, en la producción minera, en la producción también siderúrgica, es decir, el tema de la fundición de metales y minerales, pero no se daba la parte administrativa, ¿no? Entonces, un poco me parece que Supión advierte ese tema. Quienes están en la cadena productiva deben recibir, ¿no? Pero también ahí sale un otro profesor, ¿no? Palomeque de la Universidad de Salamanca, y le dice Palomeque, está bien, pero el tema es también que el administrativo también es parte de la cadena productiva, porque ahora en el concepto de la OIT todo trabajo es productivo, no hay trabajo improductivo, ¿no? Entonces, esos factores son los que nos llevan, y Sanguinetti, un profesor de la Universidad de Salamanca, en unas últimas jornadas que se llevó a cabo este año, puntualiza lo siguiente, ¿no? Y dice que evidentemente este tema tiene que ser tratado, y creo que de manera muy puntual el doctor de la Vega lo decía al inaugurar, que cada país tiene que ver sus modos de producción, tiene que ver el efecto de las condiciones de producción y las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, en una charla coloquial, decía, en este momento en mi país, en Bolivia, estamos sufriendo una crisis económica galopante, ¿no? Una crisis mayúscula, tenemos ausencia de combustible, etc. ¿A quién recibe el impacto de esta crisis? Por supuesto, la empresa. Y la empresa, la historia nos ha dado lecciones, ¿no es cierto?, desde esa primera recesión del sistema capitalista, los años 20 del siglo pasado, nos da la lección que el eslabón más débil es el trabajador. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Despiden, disminuyen derechos, se flexibiliza la norma laboral, etcétera, para generar ese factor, llamaremos así, de producción un poco atenuado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en épocas de crisis? En épocas de crisis, por supuesto, tiene que haber un mayor compromiso, ¿no? Estos derechos, el derecho laboral es progresivo, no podemos disminuir el derecho, pero lo que habría que hacer es modular en épocas de crisis, como es la que en este momento está viviendo mi país, modular un poco y generar, digamos, algunas condiciones que puede otorgarse la prima, puede otorgarse quizás por plazos, puede otorgarse en forma de identificar al estamento de mayor productividad, de incentivo al trabajador y la trabajadora para que lógicamente pueda cumplir esa cadena productiva, se fortalezca. Y no en ese elemento clásico de romper ese eslabón más débil, ¿no? Desvincular al trabajador. Y lógicamente ahí no solo pierde el trabajador, pierde también la empresa. Cada trabajador es una inversión para la empresa, en experiencia, en capacitación, etcétera, etcétera, en formación también. Entonces, creemos que esa dinámica, más allá, quiero ir un poco más allá, quizás en esa dialéctica sea importante que el propio organismo internacional, estas entidades académicas, Codex, la Iberoamericana, en la Argentina tienen ustedes una multiplicidad de entidades académicas laboralistas, podamos
podamos, por supuesto, reflexionar y abrir el escenario que digamos, acertadamente ahora se vislumbra en este escenario. Por supuesto, ¿para qué? Para ser elementos propositivos, ¿no? Creo que de aquí en adelante, en este siglo XXI, la prima, esta repartición de utilidades, tiene que ser más dinámica. No puede tener una rigidez que solamente a los que han participado de la parte productiva o solamente a las empresas privadas, como ocurre en mi país. En mi país las empresas privadas sí están obligadas a la prima, pero no así el Estado. Las empresas productivas, con esta recesión que tenemos en Bolivia, creo que ninguna ya es productiva, ¿no? Entonces, definitivamente esto debería ser un premio a la eficiencia. A la producción sí, pero en servicios también, por supuesto, galardonar al trabajador o trabajadora que ejerce mayor esfuerzo a través de estas remuneraciones, ¿no? Caso diferente, hago énfasis, por favor, del bono de producción. El bono de producción son metas y objetivos que se traza la empresa. En cambio, la prima es el esfuerzo transversal, ¿no? El esfuerzo horizontal, permanente, que tiene que ver con la mejor condición y, por supuesto, los mayores elementos de superávit, de excedente que pueda generar la empresa, ¿no? Concluyo con esto. Creo que es importante que las agrupaciones académicas, la Organización Internacional del Trabajo, estamos en puertas de una nueva asamblea, generen lineamientos, por lo menos para los países de América Latina. Somos países emergentes, nos dice la OIT, pero desde 1919 somos emergentes, ¿no? ¿Y qué momento vamos a asumir un liderazgo productivo, de consistencia, de transversalización de lo que son los cambios y modelos de producción con las relaciones, en armonía con las relaciones de trabajo? Creo que es importante en la región generar pactos. No es solamente el Mercosur, una libre aduanización, no es simplemente la comunidad andina un componente de comercio exterior, que es bueno, por supuesto que sí, genera intermediación financiera, está bien, pero las cláusulas sociales que imponen las Naciones Unidas debieran incluir este ensamblaje que tiene que ver con compartir de los superávit de las empresas, en el objetivo, reitero, de la naturaleza jurídica de estos derechos, que tienen que ser sustantivamente establecidos a partir del mayor y mejor esfuerzo en este proceso de excelencia que se vive en el mundo del siglo XXI. También es importante esto, embarcar o invadir en los escenarios de las nuevas formas de trabajo. ¿Quién controla el superávit en un teletrabajo? ¿Quién controla el superávit en Uber, en pedidos ya? ¿Quién controla? ¿La nube? No, hay un empleador. Hay una natural cuenta que se recibe el dinero, etcétera, etcétera, que remunera a estos trabajadores, digamos, de regímenes especiales, ¿no? Creemos que esto debe ser extendido, sí, pero también debe ser cualificado y cuantificado en los procesos productivos y generar beneficio a la excelencia en el trabajo. Yo estoy presto a cualquier interrogante y quiero agradecer por este espacio nuevamente a Codex, ¿no? En la persona de su presidente, el doctor Javier de la Vega, el doctor José Torres Vizuela, como organizadores, y a todo el escenario que nos han compartido en esta oportunidad este conversatorio. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Puso el dedo en la llaga, en múltiples llagas, digamos, que sufre no solamente su país, que, digamos, yo creo que nadie tiene el monopolio de la crisis. Tenemos crisis de distintos sabores y colores en toda la región, pero usted señala puntos muy interesantes. No solamente la cuestión, digo, que no sé si me quedó muy clara de su exposición, pero que al parecer el sector de servicios no recibe utilidades en su país. O sea, No, Administración. todos reciben, ¿no? Servicios. ok. Los que no reciben es el servicio público. Ok. Entonces sí, no había entendido bien esa parte. Digo, también nosotros tenemos una serie de exclusiones. Digo, voy a dejar que el colega que le toque participar de mi país exponga ese tema, entonces no lo voy a abordar, pero sí es una limitante importante. Pero lo que usted señala y que es de llamar la atención es precisamente cómo la empresa moderna se organiza precisamente para darle la vuelta. Otra cuestión que digo, en México pues, es el pan nuestro de cada día, darle la vuelta al pago de utilidades mediante diversas planeaciones fiscales o corporativas. Usted lo señala de manera muy puntual en la cuestión de que pues el trabajo en plataformas, el teletrabajo y otras nuevas formas de organización, pues muchas veces
digo, sí se aprovecha el desarrollo tecnológico, pero también pues con ese agregado de que entonces la empresa pues pareciera que nunca genera utilidades, el patrón se desdibuja, quién sabe dónde quedan esas utilidades, nada más tenemos que unos cuantos tienen una riqueza concentrada y los trabajadores pues cada vez en situación más precaria. La verdad es que ese señalamiento me parece muy interesante y hay que retomarlo, así como la llamada que hace precisamente a fortalecer los vínculos regionales, porque si no lo hacemos entre nosotros, pues digo, nuestros vecinos del norte que nosotros tenemos al ladito, pues menos nos van a ayudar. Muchas gracias, doctor. Le doy el uso de la palabra, doctor Torres. Bien. Bueno, llegó el momento esperado de las mujeres, ¿eh? Y qué representante, doctor. La licenciada Sonia Mercedes Belot Segarra, con quien nos une una amistad y importante señalarla, de estar quizás hasta en trabajo de equipo, alguna especialización, estar hasta las 2, 3 de la mañana preparando un trabajo en conjunto. Y esta es la globalización. Fruto de ese encuentro es que hoy está presente nuestra querida doctora, también dando su aporte desde el abogado de la calle. Así que la presento a la doctora, digamos, licenciada en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, UNSA, diplomada en Administración Gerencial, Universidad Aquinjo Boivia, diplomado de Derecho Laboral, Universidad Mayor San Andrés, diplomado internacional en Derecho de Salud en la Universidad Libre de Colombia, diplomado de Derecho y Procedimiento Constitucional, Universidad Franz Tamayo, especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social, Universidad de Vigo, España. Bueno, diversos seminarios ha participado, conferencista, entre las experiencias ya de joven, ha trabajado en lo que es la empresa de correo de Bolivia, Ecobol, en el Ministerio de Trabajo y Empleo y Previsional, en la Caja Nacional de Salud, así que tuvo una vasta experiencia en la temática. Adelante, doctora. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿me escucha? Sí, Sí, claro. ahora sí, doctora. Sí, Ya. sí. Perfecto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación que me hacen desde esta organización académica, Conocimiento Exponencial, Codex, para poder compartir una temática tan interesante como es esta de que los trabajadores puedan acceder y puedan participar de las utilidades empresariales. Bueno, resulta que en Bolivia, como bien lo mencionaba el doctor Campero, existe una regulación, está reglamentada con el nombre de prima anual. Todos los trabajadores de las empresas privadas y de las empresas del Estado, aquellas que son autárquicas, descentralizadas, con autonomía de gestión, tienen participación a la prima anual. Nuestra normativa nacional viene desde la Constitución, porque en la Constitución de 2009 claramente nos están mencionando que todas las disposiciones laborales y sociales tienen carácter obligatorio. Bueno, ¿qué viene a ser la prima anual? Como lo han mencionado ya, son las ganancias. ¿Y quién participa? El trabajador. Esa fuerza laboral es la que hace que las empresas pues tengan riquezas, tengan dividendos. ¿Y cómo se establece esto? Se establece a través del balance general. Esta prima anual es un pago adicional, está sujeto al pago de impuestos. ¿Ya? En Bolivia rige que el pago de impuestos al salario están por quienes van a tributar, tienen que ganar 3 salarios mínimos nacionales. Desde ese
desde ese monto de dinero que actualmente viene a ser como 8.000 bolivianos, es que se puede acceder o tiene la obligación de pagar. Entonces, el trabajador, en retribución al esfuerzo que ha realizado para que la empresa tenga dividendos, pues tiene el derecho a participar de ese superávit, de esa riqueza que hubo. Entonces, a partir del balance general, se establece que hubo en la empresa utilidades. Y acá viene también la normativa de impuestos nacionales que establece que las empresas e inclusive los trabajadores independientes tienen la obligación de presentar el formulario 500, que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Tiene sus plazos de acuerdo a la actividad que realiza, ¿ya? Siempre hay un cierre fiscal, un cierre de gestión, entonces esta normativa es la que nos está mencionando qué empresas y los plazos en los que tienen que presentar. Concluido el balance, tiene la empresa 120 días para presentar y para llenar ese formulario 500 de impuesto a las utilidades, una vez que se cierra la gestión fiscal. Entonces, aparte de ello, los sindicatos son los que conocen. El balance también es un documento para la empresa confidencial, es un documento privado. Pero los sindicatos son los que se encargan de conocer si hubo utilidades o no. Por ejemplo, en Bolivia, el sistema financiero es aquel sector que sí cumple con el pago de las primas anuales. Y es de cumplimiento obligatorio, como lo establece la Constitución. También la Constitución nos está mencionando que todos los derechos reconocidos son irrenunciables y son imprescriptibles. Por este motivo también las empresas ahora están contratando en forma solapada, hacen contratos orientados al derecho civil para burlar las disposiciones sociales y laborales. También está de por medio, y que nos dice la Constitución, que estos derechos son imprescriptibles. No hay prescripción como había anteriormente, y esto va desde el año 2007, cuando la nueva Constitución entra en vigencia. Tenemos la normativa laboral, como bien lo decía el doctor Campero, en la Ley General del Trabajo, que nos establece todo lo que tiene que hacer la empresa para cumplir con esa obligación del pago de la prima. El reglamento de esta Ley General del Trabajo o Código Laboral también nos está ya mencionando quiénes van a recibir la prima anual, quiénes no van a recibir, porque también como un premio está este tema de que aquellos trabajadores que han sido desvinculados por temas estrictamente justificados no tienen derecho a la prima. Tiene que estar ese retiro justificado. Daño económico a la empresa, puede haber hurto, robo, cualquier problema que hubiera incurrido en acciones penales contra la empresa, esos trabajadores no van a recibir la prima. Reciben quienes han trabajado ininterrumpidamente por más de 3 meses. Pero ¿qué está ocurriendo en este tiempo? Los contratos laborales en Bolivia, lastimosamente, están siendo suscritos bajo la figura de contrato de consultor en línea. Este contrato de consultor en línea, pues,
al inicio era para realizar un trabajo profesional de consultoría sobre un determinado asunto que le interese a la empresa. Ahora no. Los contratos en línea son para aquellas personas que realizan tareas propias de las instituciones y son además recurrentes. ¿Y qué figura maliciosa tienen estos contratos temporales, estos contratos de consultoría en línea, que son vigentes por menos de 3 meses, por 87 días, por 88 días? ¿Para qué? Para evadir muchas obligaciones como es el pago de la prima. Bueno, en el reglamento de la Ley General del Trabajo está establecido todo el procedimiento que se realiza. Como les había mencionado, la normativa sobre impuestos que tienen que pagar las empresas está también en este decreto supremo y que va conjuntamente al derecho de percibir la prima. Porque ese balance y esta declaración jurada que se realiza a través del formulario 500, que es el impuesto a las utilidades de las empresas, es la fiel presentación para saber si la empresa ha producido o no ha producido. Bueno, entonces, una vez que se ha cerrado la gestión fiscal, tienen 120 días para hacer esta declaración jurada a través de ese formulario. Y para este año, hace unos pocos días, ha salido una normativa especial de impuestos nacionales que va a ampliar el plazo para aquellas empresas que cerraban su gestión en diciembre, van a poder acceder a presentar sus declaraciones juradas de impuestos a las utilidades hasta fines de mayo, porque esto se cerraba a fines de abril. Bueno, el procedimiento operativo, una vez que se ha consolidado ya las utilidades a través de ese formulario, y ahí existe la declaración jurada, existe en las empresas un procedimiento operativo y lo hacen las áreas contables, recursos humanos y finalmente el área legal. Todos ellos munidos y respaldados con el balance general, que es el estado financiero fiel y refleja la situación en la que ha crecido la empresa, la declaración jurada del formulario 500, de ese saldo ya es el saldo neto y se deduce el 25% para distribuir esa cuantía con toda la planilla. Por lo general es el pago de un salario para el trabajador. Ese promedio salarial se hace con la media aritmética de los 3 últimos salarios. Como es la gestión fiscal, en este ejemplo hasta diciembre, se cuantifica los salarios de octubre, noviembre, diciembre, y ese promedio ha de dar el referente para pagar la prima. Luego, Recursos Humanos con ese informe ha de emitir todo su informe y ha de prorratear a los trabajadores, quienes han trabajado de enero a diciembre, quienes han trabajado de enero a junio, a julio, hará el pago en duodécimas. Y aquellos trabajadores que por algún motivo han tenido la desvinculación justificada, como les había manifestado, ellos no reciben prima. Tampoco van a recibir la prima aquellos trabajadores que sus contratos, así hubieran sido recurrentes, 3 contratos en un año, por menos de 3 meses tampoco. Ahí viene esa burla y el fraude laboral. En la jurisprudencia es muy bueno, tenemos un auto supremo magnífico que a los colegas de Bolivia les invito a revisar, es el auto supremo 579 del año 2019, donde una persona, una trabajadora, pues estaba en una entidad de servicio, ¿ya? Y
había firmado sus contratos laborales durante 30 años consecutivos para realizar las mismas tareas, eran las tareas propias de la entidad que realizaba, pero nunca le habían pagado la prima, jamás durante los 30 años. Entonces, cuando ya hace por la vía judicial, en la judicatura laboral, la primera sentencia fue objeto de apelación. Va al Tribunal de Alzada y la segunda sentencia, el auto de vista, también está apelado con el recurso de casación, y el recurso de casación ya va casando este derecho que tenía esa trabajadora a percibir la prima anual. Entonces, para el empleador se hizo una cuenta muy, muy grande, porque el juez en casación tuvo la facultad y convirtió esos contratos temporales en contratos indefinidos, ininterrumpidos además. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que recibió en justicia todo el monto que sí le correspondía de acuerdo al contrato y de acuerdo a la actividad de esa entidad. Era una entidad de servicios que en sus resoluciones estaba exenta de pagar impuestos, ¿ya? Pero en este auto supremo es tan magnífico cómo da la protección y cómo tutela los derechos de esa trabajadora, que dice que no se podía burlar en esa forma, porque además los balances, así la empresa no hubiera presentado el formulario de impuesto a las utilidades porque estaba exenta de pagar impuestos, tenía que presentar forzosamente el balance. Entonces, en el balance se ha reflejado que esa entidad sí había tenido utilidades y que tenía, pues, gracias a la contribución también de sus trabajadores, iba llegando a tener un monto, y bueno, tenía plusvalía, ¿no? Tenía dividendos. A manera de conclusión, yo quiero mencionar de que nosotros, los abogados laboralistas, tenemos que estar en constante difusión de estos derechos a los trabajadores. ¿Para qué? Para reafirmar esos derechos laborales. Se debe difundir y socializar esta normativa nacional sobre la participación laboral en las utilidades de la empresa en el 25%. También tenemos que sensibilizar a las autoridades competentes la importancia de respetar la estabilidad laboral. Eso es imprescindible, porque Bolivia, de acuerdo a las estadísticas que maneja la OIT, en Latinoamérica es el país con un índice mayor, tiene el 82% o más de trabajadores informales. También debemos, a manera de conclusión, promover que estas autoridades competentes hagan la conversión del trabajo informal en trabajo formal. La OIT tiene resoluciones y, diremos así, tiene más de 20 recomendaciones para que los países puedan adoptar estas recomendaciones y convertir ese trabajo informal en trabajo formal. También debemos sensibilizar a las autoridades que deben disminuir los contratos de plazo fijo en tareas propias de la empresa. Se debe cortar y se debe regular el contrato de consultores en línea, porque ahora está siendo utilizado con mucho abuso. Por ejemplo, los trabajadores de aseo urbano, las personas que barren las calles, las áreas públicas, las plazas, están con contratos de consultores en línea, y eso no es lógico, no es posible. Es una forma de el fraude, de solapar la relación laboral y coartar la estabilidad laboral. Muchas gracias por su atención.
Al contrario, licenciada, muchas gracias por su exposición, no solamente pues muy didáctica, tanto por el contenido extra como por pues el contenido de la exposición. Digo, de nueva cuenta usted nos señala problemas que a la vez que son pues propios de su país, también nos tocan y nos golpean un poquito en toda la región. Digo, nosotros tenemos situaciones similares en algunos casos. Lo que usted toca de manera general, esta cuestión de que de nada sirve la protección que maneje la ley. Por ejemplo, usted señala un 25% de utilidades. Nosotros, nuestros empresarios ya chillan con el 10%. Entonces yo me imagino que en Bolivia han de llorar mucho más si tienen que repartir la cuarta parte de sus ingresos, bueno, de sus utilidades. Y pues eso, por desgracia, se traduce que en la práctica, pues este derecho muchas veces es inalcanzable porque pues las empresas pues van a hacer lo que sea con tal de proteger las mismas. Y lo que usted señala de que pues tan importante al final como es el aparato legislativo, pues es la manera en la cual se cumple la norma. Si no tenemos instituciones sólidas que permitan proteger este punto, pues de nada sirve que tengamos leyes que se convierten en pues ideales sin sustento. La otra cuestión, Gracias. que la verdad inclusive, como para quedarnos todos los asistentes y ponentes de tarea, es la cuestión de lo que usted maneja. Nosotros tenemos una figura muy similar en México, con, digamos, el término anglizado que es el outsourcing, contratos en los cuales empresas intermediarias tienen trabajadores que no forman parte de la empresa, inclusive creadas por las mismas empresas para no tener que pagar, entre otras cosas, estas utilidades. Recientemente esto se reformó en México para tratar de limitarlo un poquito, más o menos ha funcionado, digo. La verdad es que las empresas tienen el colmillo largo y retorcido, como decimos por acá, y pues tienen otras maneras de darle la vuelta a la ley, pero lo que señala usted es también un punto muy importante. Toda esta desnaturalización que se hace del contrato de trabajo, de tratar de simularlo, de tratar de terciarizarlo o de otras figuras similares, que pues la verdad es que tienen como objeto último y único el negar derechos laborales. La cuestión de la precarización es también un problema fundamental, yo creo que en toda la región, yo diría que en todo el tercer mundo, ya está en el primero, pero pues esa es otra historia. Le agradezco muchísimo a nombre del Codex y de todos los presentes por su brillante participación, licenciada, y pues, doctor Torres, pues le cedo el uso de la voz. Seguimos ya con el último ponente, el doctor Pedro Cruz, eh, un gran conocedor también del derecho laboral, de la seguridad social, licenciado en Ciencias Sociales y Política y abogado en los tribunales de justicia por la Universidad de Guayaquil, Ecuador, doctores honoris causa, Universidad Paulo Freire de Nicaragua, estudios superiores de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil, profesor honorario y visitante de diversas universidades de América Latina, Perú, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Brasil, ex intendente general de Policía de Guayas, ¿sí? Guayas, ex subsecretario de Trabajo de la Nación de Ecuador, ex consultor laboral para la Unión Europea y bueno, toda una trayectoria vinculado también a la Asociación Guillermo Cabanilla, referente de ILTRAS para Ecuador, y sí, toda una gran trayectoria. Yo solamente quiero mencionarlo al doctor y decir, como decían los medievales, somos enanos sobre pies de gigantes. Y el doctor representó hace muchos años ya esos cimientos sólidos, esos grandes abogados laboralistas, que me recuerdo en el año 2012, 2014 en Guayaquil, congregó a diversos abogados incluso de todas las asociaciones. Estaba Iván, me recuerdo el doctor Iván Campero, el doctor Serrano de Perú, Palomino, un gran amigo del Perú, el doctor Arturo Martínez, Zainagui, el doctor Nivellara de Mendoza.
Entonces, esa idea de fraternidad y de construcción grupal usted ya la venía cimentando y creo que es un gran constructor de la fraternidad y del conocimiento universal. Así que yo le agradezco, doctor, su deferencia de poder participar en este evento. Le cedo la palabra, doctor. Buenas noches. Desde la mitad del mundo, como suelo decir, Ecuador, gusto de estar aquí con amigos de siempre, académicos, investigadores, estudiosos del derecho laboral y social. Gracias, doctor Javier de la Vega, presidente del Códex. Gracias, doctor José Torres Brizuela, por esta invitación. Digno sucesor de tu padre, que fuimos amigos y también nos conocimos en diferentes congresos. Realmente, eh, hablar de utilidades en Ecuador es abrir un abanico para transitar por el derecho laboral y por el derecho constitucional. En Ecuador no son primas, no están sujetos el pago del derecho de las utilidades a la voluntad o a hechos aleatorios de la empresa. Tienen reglas y tienen principios laborales y constitucionales. Desde 1938 que se dictó el primer Código del Trabajo, allí quedó la figura del reparto de las utilidades para los trabajadores como un derecho irrenunciable, intangible, imprescriptible, pero empezó con el 5%. En las diferentes codificaciones que ha tenido nuestro Código Laboral, que han sido 5 a través de la historia, desde 1938 a la fecha, 5 codificaciones, la de 1961, 71, 79, 97 y la última, la del 2005, y posterior alguna otra reforma sin incidencia en el capítulo de las utilidades. Empezó con un reparto del 5%, luego con el 7%, 5% para los trabajadores y 2% que eran destinados para planes sociales. Luego subió al 10% y posteriormente se quedó establecido en el 15%. 10% que se va al bolsillo del trabajador en forma directa y 5% para su núcleo familiar repartido entre sus cargas familiares, entre las que se incluye el cónyuge de unión de hecho o de derecho, el matrimonio, los hijos hasta 18 años, con excepción de los hijos discapacitados que tienen derecho a recibir las utilidades hasta cuando esté con vida. Estas utilidades tienen cierta naturaleza jurídica. Vuelvo y repito, no es una prima. Estas utilidades no forman parte del sueldo, de la remuneración. Sin embargo, tiene la protección como que si fuera una remuneración o un sueldo. Es irretenible, intransferible y constituye también crédito privilegiado en caso de liquidación de las empresas, ¿verdad? Y tiene una dimensión social dentro de las relaciones obrero-patronales. Ya dijeron aquí, el amigo colombiano hizo un enfoque marxista de la participación de las utilidades como la venta de la fuerza del trabajo de los obreros, de los empleados hacia la empresa, y como retribución reciben ese fruto de la venta de su fuerza de trabajo valorado en las utilidades anuales. Pero también debemos recordar la posición de la Iglesia, las encíclicas papales, la doctrina social de la Iglesia siempre ha pugnado por la defensa de los derechos de los trabajadores. Fue Juan Pío XI en su famosa encíclica Quadragésimo Annum, es decir, el festejo de los 40 años de la Rerum Novarum, donde enfoca la coparticipación justa, necesaria, social y cristiana de los trabajadores en la participación de las utilidades como una especie de participación en esa sociedad corporativa, pero desde el ángulo laboral, como una justa retribución a las ganancias que tiene la empresa dentro del año de ejercicio fiscal. En Ecuador, vuelvo y repito, es un derecho que está sujeto a ciertos procedimientos legales y reglamentarios,
de orden laboral y tributario. ¿Por qué? Porque la ley, el Código del Trabajo, en su artículo 97, cuando habla de las utilidades, y dice que el 10% es para los trabajadores y 5% para el núcleo familiar con cargas familiares. Pero aquí también se ha dado un hecho importante. Las utilidades han sido vistas como un reforzamiento a la actividad laboral gremial, porque se le ha dado el papel de distribuidor de las utilidades a la asociación mayoritaria sindicalizada, que en nuestro país se llama comité de empresa. Y a ella se le entregaba el valor para que lo distribuya entre sus miembros, sin importar el tiempo de servicio, porque si no había trabajado los 360 días, se pagaba en forma proporcional. Pero quien llevaba el control del reparto era la empresa, es la empresa. Y no se considera el sueldo del trabajador A comparado con el trabajador Z que laboraron un año, ni si el uno era mayor o el otro era menor. Todos tienen un reparto justo y equitativo en razón del monto global que arroja la fiscalización tributaria que puede acá en el Ecuador también ser ejercida por la organización mayoritaria sindical cuando se siente lesionada y no está de acuerdo con el anuncio que hace la empresa para pagar las utilidades generalmente en el mes de marzo del año siguiente fiscal, porque la legislación laboral le da ese derecho a los trabajadores de fiscalizar el monto, la distribución y el reparto de las utilidades. Y le da a las autoridades del trabajo en fase administrativa pedir información al órgano recaudador y fiscalizador tributario, que acá se llama Servicio de Renta Interna, iniciar una investigación a pedido de los trabajadores para saber si esa utilidad que ha arrojado la empresa está conforme a la actividad productiva anual. Y algo muy importante, la ley en el Ecuador le asigna en el reparto de las utilidades de la empresa que primero se debe separar el 15% de las utilidades de los trabajadores y luego las utilidades de los accionistas, las utilidades que arrojó la empresa. Primero se separa las utilidades del 15% de los trabajadores. Con eso se asegura que no hay disminución económica en el reparto de las utilidades. Ahora bien, desde 1938 para acá, ha habido un proceso, por eso yo hablaba de dos enfoques, el legal, del Código del Trabajo y sus leyes conexas, leyes tributarias, ley de seguridad social y lo constitucional. Es interesante porque en Ecuador arranca desde 1938 en la norma heterónoma del Código del Trabajo, pero inmediatamente se inicia un proceso de constitucionalización del reparto de las utilidades. Pasa a ser una garantía constitucional, consecuentemente, tiene esa envoltura jurídica de norma suprema incorporada como garantía laboral. Y ese proceso de constitucionalización de las utilidades no ha desaparecido. Ni siquiera en el año 2008, mis estimados colegas y amigos, que el Ecuador, en el gobierno del señor Rafael Correa, dio por terminada la tercerización, el contrato por hora, y mediante la figura de los plenos poderes de la Asamblea Constituyente, legisló a través de los llamados mandatos constituyentes. Me acuerdo que en aquella época vino por acá en el Ecuador, invitado por mí, y no lo nombró José al doctor Juan Solorio, mi gran amigo, al doctor Arturo Martínez, y participaron de un congreso, porque estaba en pleno vigor y aplicación esos mandatos constituyentes. Y uno de ellos, el mandato 8, fue reglamentado por el presidente Correa. Y el presidente Correa no era muy asequible a las conquistas laborables. Y dijo, hasta aquí llega el reparto de las utilidades. Ya no van a tener un ingreso ilimitado los trabajadores. Los vamos a limitar. Y dijo, nadie puede ganar más de 24 salarios mínimos vitales como utilidades del 15%. Y también dijo, ninguna empresa pública
va a pagar utilidades. Ninguna empresa donde participe el Estado con capital accionario va a pagar utilidades. Entonces, modificó también normas infraconstitucionales, como la Ley de Servicio Público para los Empleados Públicos, en la que se prohibía el pago de las utilidades para los servidores públicos. También Correa delimitó los ingresos de las compañías tercerizadoras, que él las terminó mediante el mandato 8, y que veo que en México recién creo que las terminaron, algo me dijo Arturo y Juan, o creo que todavía están en proceso de darle fin a las tercerizadoras o outsourcing, como decía Javier. Aquí también se las conocía así. ¿Por qué? Porque desde que nacieron el pago de las utilidades, los contratistas o los intermediarios de la relación laboral en la triangulación de la relación laboral tenían derecho, los trabajadores de los llamados contratistas y de los llamados intermediarios, a participar de las utilidades del usuario, de la beneficiaria del servicio de los tercerizados, en igual derecho que los trabajadores propios del usuario. ¿Verdad? Vino Correa y dijo, no señor, así no puede seguir. Si la compañía tercerizadora de vigilancia, de alimentación, de seguridad y 2, 3 más que mantienen ese servicio todavía tercerizado, si sus utilidades en el año fiscal son mayores que las de las usuarias que son contratadas civilmente, pagan ellas las utilidades a sus trabajadores tercerizados y no la usuaria. Si no son mayores, paga la usuaria. Y reglamentó el reparto de tal forma que tantos los trabajadores de la usuaria como los trabajadores de las compañías tercerizadas o intermediadoras gozaban del mismo derecho de reparto de utilidades. Eso lo hizo Correa y eso está vigente, limitando también el derecho a 24 salarios, que ahorita, de acuerdo a nuestro salario mínimo vital, que es 475, nadie debería ganar de 11,000 y pico de dólares de utilidades al año. Pero bien, siempre hay un proceso de impugnación y de reclamación cuando no estoy conforme con este derecho de las utilidades, ¿verdad? Y tenemos entonces los reclamos en fase administrativa y en fase judicial muy claramente delimitados. Se puede ir la asociación sindical al Ministerio del Trabajo a reclamar la fiscalización de la empresa en base de su contabilidad y en base de su declaración del impuesto a la renta ante el órgano tributario mayor, que es el SRI, y decir, señor director del trabajo, no estamos conformes. Pida usted la determinación, si es que ya existe una determinación de las utilidades de la empresa declarada oficialmente y entregada a ustedes en los formularios, como es en Bolivia, según oía la compañera Sonia. Denos una copia y delegue usted una pericia contable, una experticia contable para saber si están bien repartidas las utilidades. Y esto puede dar origen o comienzo a un conflicto laboral colectivo, con pliego de peticiones, formación de tribunales de primera instancia, segunda instancia, que va a determinar, en fin, si hubo o no simulación, fraude, engaño o alguna especie de tapizaje dentro de la contabilidad de la empresa. Y eso genera que la autoridad del trabajo pueda ordenar la investigación y resolver que tienen derecho los trabajadores una vez que el informe pericial y el informe del SRI determine que el monto de esa compañía es más de lo que había declarado como utilidades. Eso en fase administrativa, que generalmente la ejerce el gremio mayor. Acá se llama sindicato de empresa o comité de empresa. Pero también puede haberse el caso del reclamo en fase judicial, que dentro de una demanda individual del trabajo, un trabajador, un empleado, reclame el pago justo de sus utilidades en el periodo en el que laboró y que lo despidieron o que él renunció y no recibió las utilidades en igual proporción que su compañero, o que presume él que hubo más
utilidades que las que ha declarado la empresa y debe acompañar la declaración contable que adjuntó la empresa al órgano tributario y los elementos probatorios suficientes necesarios para que un juez, luego de la prueba correspondencia y las experticias contables necesarias, determine si tiene o no derecho el reclamante demandante en la vía judicial a recibir unas utilidades. Y si es así, la declara en sentencia y sigue el proceso de ejecución de un fallo. Pero también puede darse el caso que dentro de un conflicto colectivo por utilidades y otros derechos, ahora con la nueva constitución se establece un diálogo social, que las partes van a un proceso de mediación obligatorio para conversar en una mesa técnica, legal y efectiva la revisión de esas utilidades. Entonces, ese es un procedimiento alternativa de administración de justicia, que es la mediación a través de un funcionario del ministerio que sienta a las partes a discutir esa situación. Y les cuento una anécdota. Yo era asesor de una empresa muy grande, Ingenio Azucarero, y presenta el balance y le dice, señores, por decirle una cantidad, ¿no? Cada uno tiene derecho a $100 sus utilidades. Convocó al comité de empresa, una pizarra, micrófono, fue todos los trabajadores organizados, más de 50 se sentaron y el asesor económico hace la explicación en pizarra. Señores, este es el balance, activo, pasivo, cuentas corrientes, cuentas por pagar, resultado, las utilidades son tanto. 0. Se para el dirigente sindical y dice, ¿me permite la palabra? Sí, cómo no. Está muy bien su explicación, señor gerente financiero. La entendemos. Usted dice que hay 0 según sus cálculos, su balance. Pero nuestros derechos son irrenunciables, intangibles, imprescriptibles a recibir las utilidades. Sí, claro, es un derecho, pero aquí no hay. Pues bien, mis compañeros me piden que le pregunte, ¿y cuándo nos van a pagar las utilidades? Es decir, no entendió que no habían utilidades. Él creía que sí, a pesar de la explicación de la empresa, le iban a dar. Entonces dijo, bueno, como dice que usted hay 0 y no nos quieren pagar las utilidades, nos vamos al conflicto colectivo con el agravante que un conflicto colectivo en Ecuador puede terminar en una huelga. Esa era una anécdota que les quería contar. Y otra, que las utilidades, jurídicamente hablando, no forman parte del sueldo. No se consideran para pagar indemnizaciones laborales por despido justificado, injustificado ni desahucio. Tampoco forman parte las utilidades para pagar beneficios sociales como calcular vacaciones. Acá tenemos el 13º sueldo, que es el bono navideño, el 14º sueldo, que es el bono escolar, los fondos de reserva, las vacaciones. No se acumula, no es típicamente un ingreso a la remuneración, aunque se considera un incremento salarial independiente de los otros beneficios. Algo muy necesario que debemos aclarar, como es en el Ecuador el reparto de las utilidades, que siempre traen conflictividad. Incluso hubo una reclamación en fase judicial que duró más de 10 años cuando existía la tercerización. Yo era subsecretario del Trabajo, conocí en la fase inicial ese reclamo, que terminó después de 10 años con el pago irrisorio de cantidades, por supuesto, utilidades en el periodo que ellos reclamaban. Después de más de 10 años en fase judicial se resolvía esa situación que llegó incluso hasta la Corte Constitucional. Entonces tenemos que el proceso de pago de las utilidades no es una prima, no es una dádiva en el Ecuador, no es aleatoria, así que estamos o no como empresa sujeto a reconocerte este derecho. No, ese derecho está supeditado a una investigación, a una experticia técnica contable. Si yo no estoy de acuerdo, tengo derecho a impugnar esas actas que ustedes determinan como beneficios que han logrado en el año fiscal y me permiten a mí impugnar y accionar mis derechos en fase administrativa como en fase judicial. Y previamente, en la fase administrativa, ir
con mi reclamo ante el mismo órgano de donde se declaran las utilidades, que es el Servicio de Renta Interna, pidiendo las copias certificadas de las declaraciones y con los documentos anexos para demostrar ante la autoridad del trabajo que ha habido fraude, dolo, simulación, etcétera, etcétera, y que realmente las utilidades no son las declaradas, sino que son más las que son beneficiarios los trabajadores. Ahora bien, es importante que la doctrina laboral ecuatoriana le dan a las utilidades un enfoque como de aliado o de fortalecimiento de la estructura sindical, porque antes de Correa, el dinero, mi estimado amigo, del 10% se lo entregaba al comité de empresa, al sindicato, para que ellos a su vez distribuyan entre sus afiliados ese valor que había sido dado por la empresa. Ahora no tanto es así y va directamente que la empresa paga a cada beneficiario en su cuenta de ahorro que ha sido previamente entregado o cuenta corriente y también por carga familiar que tiene que justificarla con la partida de matrimonio, partida de nacimiento y si es discapacitado con la declaratoria de discapacidad de esas cargas familiares. Consecuentemente, en Ecuador, las utilidades tienen una estructura jurídica, normativa, laboral y constitucional reforzada. No las han podido derogar, las han querido reglamentar, sí. Del 5% inicial en 1938 al 2025 es el 15%, 10 para los trabajadores y 5 para la familia, de acuerdo a sus cargas familiares. Constituyen crédito privilegiado, no se pueden embargar, no se pueden retener, no se pueden transferir sin la autorización empresa de los trabajadores beneficiarios y es un derecho que no prescribe, que puede ser reclamado a medida que pasa el tiempo. Es lo que les puedo dar como una especie de enfoque global de lo que son las utilidades en el Ecuador que hace años atrás, cuando yo era subsecretario e inspector del trabajo, había mucha conflictividad laboral, muchos reclamos. Uno de los primeros puntos del pliego de petición era reparto de utilidades, reparto de las utilidades al núcleo familiar, etcétera, etcétera. Pero ahora se han ido superando, se han ido reglamentando, pero es un derecho. No es una prima ni es algo aleatorio de que si ganó, que si perdió la empresa, es su derecho y le toca la carga de la prueba, el onus probandi a la empresa demostrar ante la autoridad del Ministerio del Trabajo si se ha llevado el reclamo en fase administrativa o ante el juez en fase judicial, demostrar lo contrario que afirma en su demanda o en su pliego de petición de los trabajadores, que no hubo las utilidades o que el monto de esas utilidades no es lo que dicen los trabajadores. La carga, la prueba la tiene el patrono, es a la inversa, ¿verdad? Consecuentemente, aquí es un tema muy peleado y como decía Javier, siempre las empresas se cuidan de estas situaciones de pagar y tenemos otro procedimiento que es publicitado. Las empresas están obligadas a publicar en la prensa el pago de las utilidades cuando no han ido los trabajadores o ya fueron liquidados, ya no trabajan. Tienen que publicar el listado completo de los que no han ido a cobrar o no les han pagado para que accedan. Y si han muerto, acceden sus viudas con sus documentos justificativos a cobrar las utilidades. Si no van dentro de un año, ese dinero pasa al Estado, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para planes sociales. Eso también está reglamentado porque esos excedentes de utilidades no pueden quedar en las cuentas del Ministerio del Trabajo o en las cuentas de la empresa, sino que pasan inmediatamente a ser un caudal que inyecta la seguridad social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas gracias, mis amigos. Muchísimas gracias, doctor. Pues la verdad es que es un análisis bastante completo, minucioso de este tema. Digo, sorprende ver tanto los puntos de contacto como las diferencias. Digo, yo hablo del caso de México. Digo, hay algunos aspectos que sorprenden porque digo, aquí desde siempre con las empresas
de tercerización, el famoso outsourcing, nunca se ha entendido, digamos, que si es legal, nunca se ha entendido que los trabajadores beneficiarios tengan acceso a las utilidades bueno, que los trabajadores que vienen de outsourcing tengan acceso a las utilidades de las empresas beneficiarias, salvo que sea un esquema para incumplir la ley, entonces la empresa se convierte en solidariamente responsable, la que recibe los servicios. Aquí es interesante ver que pues, perdieron ese derecho en Ecuador que nosotros nunca tuvimos. De hecho, también aquí, de manera muy curiosa, se reformó en 2021 todo este tema del outsourcing para tratar precisamente de evitar los abusos que ya eran tremendos. Empresas transnacionales, básicamente, sin un solo trabajador, lo cual pues era ilógico. Hoy en día se ha limitado bastante esta cuestión. Hay otras formas de darle la vuelta. De hecho, también no es que de repente nuestras autoridades se hayan visto muy pro trabajadores, sino más bien todo esto fue con propósito fiscal para que no se defraudara la seguridad social. Y también en México siempre ha estado muy vinculado el tema de utilidades con el tema fiscal. Las empresas cuando hacen su declaración anual, en este caso así es como se le llama, del impuesto sobre la renta, se tiene que hacer pues la deducción automática de ese 10% para la constitución del reparto de utilidades. Hay cierta vigilancia, pero paradójicamente es muy difícil para un trabajador que no se le hayan dado utilidades demandarlas y obtenerlas. Aquí la verdad es que muchas veces queda la buena fe de la empresa el repartir utilidades. Hay quien sí lo hace, hay muchas que no, hay muchos mecanismos, pero aquí la verdad sí me resulta curioso y muy interesante todo este desarrollo pues histórico, legislativo, práctico que usted nos ha brindado sobre el tema de las utilidades en Ecuador y pues digo, también se ve un poquito cómo la influencia tanto de la historia como de la economía como de la política interna pues van cambiando tanto la ley como su aplicación al final. La verdad es que muy completo y no me queda más que agradecerle por esta muy importante colaboración que tuvimos el gusto de escuchar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos del Codex. Bueno, ¿continúo, doctor Javier? Adelante. Perfecto. Bueno, teníamos en primer lugar al expositor argentino por una cuestión, digamos, personal, laboral, tuvo un contratiempo, así que bueno, y va a exponer nuestro querido amigo y colega, el doctor Andrés Prieto Fasano, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor universitario, un gran delegado, un gran representante de Argentina ante la OIT, es miembro de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, del grupo, el famoso grupo del doctor Grisolía, un grande del derecho laboral argentino. Y bueno, te cedo la palabra, doctor, muchísimas gracias. A ver. ¿Se escucha? Hola, buenas noches. Sí, sí, Ahí ahora se escucha. sí. Hola, Sí. buenas noches a todos. Disculpen la demora en ingresar a tan prestigioso congreso. En primer lugar, agradecerle al queridísimo amigo José Torres Brizuela, al doctor Javier de la Vega, felicitar al expositor anterior, Pedro Cruz, muy interesante. Y bueno, felicitarlos porque poder juntar a todos colegas y juristas del mundo y hermanos latinoamericanos, estamos lejos pero cercas, unidos por la tecnología. Así que para mí un verdadero placer. Lástima que los chinos todavía no inventaron la máquina de teletransportarnos porque les hubiese convidado un mate, unos alfajores ahí a los hermanos de México, Perú y demás. Así que he hecho esto de preámbulo de agradecimiento. Son las 10 menos 10 de la noche y vuelvo a pedir disculpas por mi llegada tarde al Congreso. Una breve reflexión sobre este tema tan importante, el trabajo. Cada vez que tengo algo para compartir, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, Sí, sí. se lo escucha claro. Perfecto. Siempre que hablo de trabajo digo, el trabajo si se tiene
como si no, si no lo uno lamentablemente no lo tiene, es algo que nos da sentido a la vida. Millones de personas en el mundo que trabajan no solo por una cuestión espiritual, sino por algo mucho más grande que es la dignidad. La dignidad que da el trabajo nos da sentido, el trabajo nos da pertenencia, el trabajo es sagrado. En estos tiempos donde se discute hacia dónde va el mundo del trabajo, aparte de ser abogado laboralista, integro el Instituto del Diálogo Interreligioso y me parece, y quiero no solo homenajear al Papa argentino, Papa Francisco, que falleció, sino a León XIV, que hasta su nombre es oportuno, teniendo en cuenta que León XIII fue el autor de la encíclica Rerum Novarum, y que bueno, esperemos, como dijo León XIV, de poder, tal vez en estos tiempos de virtualidad, ver qué encíclica sale sobre estos tiempos de transformación y el trabajo. Yo creo que el tema de la participación en las ganancias es un tema súper discutido, por lo menos en Argentina. El artículo 14 bis de la Constitución lo contempla, habla de que los trabajadores tendrían que tener un derecho a la participación, habla del derecho a participar en las ganancias, pero Hola, hola, hola. ¿Es un problema técnico nuestro, doctor Javier? No, me parece No, que es del expositor, a ver si podemos hacer algo al respecto. no está reglamentado. Por ende, hola, hola. sí, Sí, ahora sí, doctor. Sí, se descolgó, se cortó la comunicación. ¿Ahí se Sí, escucha? doctor, lo escuchamos. Sí, sí. Bueno, que estaba hablando de que en estos tiempos de tanta virtualidad, digitalización, de tantos cambios, como decía Darwin, sobrevivimos o la especie sobrevive la que se adapta. Yo creo que nosotros, los laboralistas, nos tenemos que adaptar a los cambios que está viviendo el siglo XXI, la digitalización, la inteligencia artificial, la robotización, todo esto de ChatGPT, y ver cómo nos acoplamos y cómo podemos adaptarnos para que no haya pérdida de trabajo, sino ver hacia dónde va el mundo del trabajo. Es por eso que en Argentina, cuando se habla de esto de participación de las ganancias, hubo varios proyectos, ninguno tuvo digamos, sus frutos, pero creo que es un tema que debemos discutir, porque al fin y al cabo el ser humano siempre tiene que mejorar. En el siglo XXI el ser humano tiene que estar en miras de mejorar la dignidad del trabajo, de cómo el trabajador puede estar mejor, cómo puede tener más esparcimiento. Estamos a más de 120 años de la primera revolución industrial. En esta revolución digital creo que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, reflexionar hacia dónde va el mundo del trabajo, que cada vez es más dinámico y celérico, eh, y que las máquinas no nos reemplacen, porque hay cosas que no se pueden reemplazar. Tal vez el músculo se puede reemplazar por un robot, pero el alma, el corazón, las emociones no lo puede ser. Y creo que el sentido de que nos da el trabajo o esa actividad creadora del ser humano es algo extraordinario que no debemos perder nunca. Así que bueno, para ser breve, porque sé que es tarde, quería hacer esa pequeña reflexión. ¿Hacia dónde va el mundo del trabajo? Que tenemos que seguir unidos teniendo estos encuentros que tanto nos nutren en ver otras visiones, otras legislaciones, hacia dónde va el mundo y cómo nosotros podemos aportar para hacerlo más justo, más fraterno y solidario. Muchas gracias. muchas gracias, doctor. Pues sí, es importante también ver el En contexto. complemento, doctor, Sí, adelante. sí, perdón, doctor, en complemento con lo que señala el doctor Andrés, yo creo que el gran desafío nuestro, puntualmente Argentina, y vuelvo a insistir, como dije al inicio, no, siempre incorporamos sistemas normativos sin preparar el andamiaje social. Entonces, creo que es importante
generar o replantearse un nuevo consenso social. El doctor no lo dice, es muy humilde, pero el doctor Andrés Prieto es una persona que cada comienzo de año se junta con el sector empresarial, comienza a delinear, a ver la forma de cómo pensar una Argentina distinta. Es alguien que conoce mucho lo que son los diversos parques industriales, ha viajado mucho y bueno, es necesario realmente, incluso digo, salir de ese paradigma del conflicto, un paradigma marxista, y pensar, digamos, en una idea superadora y decir, bueno, generar esta que se habla en el compliance, que es la importancia de tener una ética de integridad, una nueva mirada de empresa. Yo la única experiencia que he encontrado a nivel Argentina vinculada a esta cuestión y que se toma conciencia, una experiencia en el orden religioso que se llama de economía de comunión y que, bueno, trabaja en esta cuestión del repartir también las utilidades como parte de un compromiso moral, un compromiso con la sociedad, tratar de generar una sociedad distinta, pero sin trabajar esa base, vamos a decir, axiológica, filosófica, solamente quedarse y creer que con tener un marco normativo solucionamos, nos quedamos cortos. Entonces yo creo que el grave problema que tiene Argentina es no mirar la realidad, no mirar la realidad social de una manera integral. Hasta incluso, perdón, me atrevo a decir que los mismos sindicatos, gremios, complotan hasta incluso contra el propio trabajador algunas veces. Quiero contar una experiencia puntual para que se entienda. Yo no estaba, por ejemplo, estaba trabajando en un organismo nacional y no estaba agremiado a un gremio. Entonces dice, no, vos tenés que agremiarte, me dice el delegado gremial. Dice, se te puede hacer la vida muy difícil. Entonces, esa lógica de decir, no lo ven bajo una lógica de protección, una lógica de, bueno, yo tengo este espacio de poder y lo peleo y si pierdo el protagonismo me voy a caer. Es una lógica no superadora y no mira, vuelvo a decir, a la sociedad de manera integral. Por eso comparto lo que dice el doctor Andrés, comenzar a trabajar en la construcción del diálogo social es la clave. El marco normativo lo vamos a ir armando, pero si no tenemos esa cohesión social, todo cae. Gracias, doctor. Un placer y comparto la importancia del diálogo social en estos tiempos. Sin diálogo no es posible los consensos necesarios. Excelente, muchas gracias por este punto de vista del derecho argentino. Pues sí, es como hemos visto con nuestros otros distinguidos expositores, no solamente es un problema legislativo, es un problema institucional. Digo, este es un tema que tiene pues muchos puntos de contacto, tanto en la cuestión interna de las empresas, en la cuestión de la voluntad política para aplicar la ley o no, así como de los mecanismos de los trabajadores para hacer valer sus derechos y de las empresas pues para resistirse o cabildear inclusive para evitar o para pues dificultar el camino para obtener estos pagos. Digo, la verdad es que es como plato de primera mesa, pues fue una experiencia muy agradable el convivir con tantos conocedores de esta primera línea desde Argentina, Colombia, de Bolivia, de Ecuador, para que pues tener un primer acercamiento a estos problemas y dejar planteado no solamente este tema que es muy importante, sino también el tema de los paralelismos que tenemos en nuestros países y también empezar a ver no solamente hacia el norte, sino también entre nosotros, porque de nueva cuenta, si no creamos un consenso o un marco que pues nos permite resolver estos problemas que tenemos en común, como ya lo hemos escuchado, muchos de estos problemas
a más de un colega de la región le habrán sonado. Digo, a mí me sonaron todos y yo estoy seguro que a nuestros colegas de la misma manera. Entonces, pues es tiempo también de empezar a ver entre nosotros y este es uno de los objetivos fundamentales del Códex. Le cedo el uso de la voz al doctor Torres Virzuela para que dé, pues, pues el cerrojazo a este brillante evento, agradeciendo a expositores e invitados. Muchas gracias. Bueno, no sé, doctor, de acuerdo al tiempo, creo que esto ya, para no excedernos en el tiempo, si hay alguna consulta, alguna pregunta que tengan así por parte de los miembros, en 2 o 3 palabras los expositores quieran señalar alguna idea como para cerrar este webinar. Hola, sí, hola, hola. Sí, yo si me lo permiten, más como a modo de aprendizaje, queriendo como conocer un poco la percepción de ustedes. Y yo pienso que la cuestión que uno debería resolver o plantearnos es dejar la participación de utilidades nuevamente como una obligación para los empresarios o seguirlo manejando como una situación opcional, volviendo a los orígenes de la figura. Reimplantar otra vez la participación de utilidades de forma obligatoria cuando se produzcan por disposición legal o dejarlo como un asunto simplemente contractual u opcional. Creo yo que es la cuestión que uno debe plantearse al final, eso con su justificación claramente muy amplia, pero creo yo que es la cuestión que al menos a mí me interesa como de parte de quienes más saben escuchar, no sé, esa apreciación. Hola, ¿me permiten? Adelante, doctor. Miren, en Ecuador, desde 1938 es un derecho a participar de la autoridad de la empresa. Es un derecho y ha seguido constando en todas las codificaciones, como lo dije. Ni siquiera los mandatos abusivos de Correa pudieron terminar con el derecho de participar las autoridades. Las limitó, sí, al sector público. Está bien, estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí, está bien, pero no las pudo eliminar. Las reglamentó, sí, las limitó hasta 24 salarios mínimos vitales como tope, que ahorita con el salario mínimo del Ecuador no llega ni a 12.000. Pero antes de esa limitación de Correa, aquí habían trabajadores que llevaban $40.000 de utilidades, $30.000 en el sector bancario, en el sector industrial, en el sector manufacturero. Llevaban y si estaban marido y mujer, imagínense, se compraban una casa, renovaban el carro y muchas empresas, y me había olvidado, y gracias por permitirme nuevamente hablar, habían empresas que ya proyectaban las utilidades muy buenas y pactaba con sus trabajadores para ponerle en el rol mensual un anticipo de esas utilidades. Entonces, aparte de la remuneración mensual, iba un anticipo de las utilidades anuales. Y también me olvidé decir que están exentos de cobrar utilidades en el Ecuador o de pagar utilidades, mejor diríamos así, los artesanos para sus operarios. No están sujetos a pagar utilidades, ni tampoco pueden ganar utilidades los que tienen sobresueldo o gratificaciones mayor a lo que se va a repartir. Esas son las dos únicas excepciones, pero de allí también hay que resaltar que nuestra constitución vigente del 2008 consagra el diálogo social como un mecanismo alternativo de administración de justicia legal y extraprocesal. Gracias. Por Muchas favor, gracias, doctor, doctor. si me permite. Adelante. Sí, yo creo que como, digamos, un lineamiento de todo lo que nos hemos enriquecido con la experiencia de Colombia, la experiencia argentina, la experiencia de Ecuador y de Bolivia, creo que es importante que vayamos a generar un nivel de un estándar, digamos, mínimo que pueda haber sobre este tema
de las utilidades, ¿no? Creo que independientemente del control de constitucionalidad tengamos concentrado, difuso en nuestros países, no solo el Tribunal Constitucional, sino en los tribunales ordinarios, los jueces laborales especializados de máxima instancia, tendrán que generar un estándar que nos permita, por supuesto, manejar el tema de la prima, ¿no? Hay coyunturas, hay, como bien explicaba el doctor Cruz, también hay complejidades, ¿no? Imagínense ya una extralimitación, llamaremos así, ¿no? Lo que llaman el sobrederecho laboral. Pero bueno, esa es la excepción. ¿La regla cuál es? La que no pagan. Esa es la regla, ¿no? Entonces yo creo que para eso se debe generar un estándar mínimo. Debiéramos, como organizaciones académicas de análisis, etcétera, generar, contribuir para que las instancias de control jurisdiccional, de control normativo, nos generen básicamente estos estándares. Ocurre ya en salario mínimo nacional, está bien. Ocurre en el tema, en algunos aspectos de la seguridad social, pero este creo que es un tema muy importante y va a ser muy saludable en el ámbito del principio de progresividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Digo, si se me permite, se supone que yo nada más vengo a moderar, pero la cuestión es que pues no me puedo resistir a meter un poquito la cuchara aquí. El planteamiento que hace el doctor Mejía es muy interesante porque por un lado está la cuestión de que también en México a nivel constitucional es un derecho, no hay lugar a dudas. El problema es que del derecho a la realidad, como bien dice el doctor Campero, pues hay mucho trecho. Y la verdad es que muchas veces esta sobreregulación laboral, que digo, son derechos fundamentales, si se tiene, digamos, un poquito esta tendencia de izquierda que a veces nos pega mucho a los laboralistas de la plusvalía y de que quién echa adelante a las empresas, pues sí estaríamos de acuerdo con que pues, les corresponde algo de las utilidades. Sin embargo, bueno, también hay que analizarlo y desde el punto de vista económico, muchas veces cuando se regula todas estas cuestiones sociales, el problema es que los beneficiados, paradójicamente hablando, son las grandes empresas transnacionales que son las que pueden y que de hecho pagan utilidades tremendas. Aquí en México tenemos clientes que pues pagan pues, el equivalente a, no sé, a 5,000, 10,000 dólares de utilidades, sin problema, a 100, 200, 300 trabajadores en promedio, mientras que hay empresas que pues con dificultad un empleador gana pues ni eso en pesos, o sea, ahora sí que utilidades de 100,000 pesos para muchas micro y medianas empresas son un problema. Y el problema es que paradójicamente, cuando se crean estas legislaciones y no se distingue entre los distintos tipos de empresa, como veía que es el caso en Bolivia, que sí se hace esta distinción por ramas de industria, pues tenemos el problema que entonces las pequeñas empresas tienen este obstáculo para competir con las grandes. Yo no puedo capitalizarme, yo no puedo competir. ¿Por qué? Porque otra vez algo que me dejó un poquito impresionado del caso de los compañeros bolivianos, el caso de que la cuarta parte de las utilidades se reparta a los trabajadores, sí se me hizo bastante. Les digo, aquí nosotros lloramos con el 10%, bueno, las empresas lloran, yo pues con todo gusto recibiría. Pero sí es un tema que también se tiene que tomar en cuenta, esta cuestión de qué empresas sí están en posibilidades y a las que se les tiene que exigir y facilitar los mecanismos de exigencia. Y por otro lado, aquellas empresas que realmente no están en condiciones. La verdad es que es un tema difícil, complicado y no hay una respuesta pareja para todos. Eso sería mi intervención. Muchísimas gracias, colegas. Doctora A Sonia, esto, yo quisiera acotar lo siguiente, ¿no? De que ya en esta era digital en la que nos encontramos, es muy necesario regular quién es el empleador y dónde está, porque también da la posibilidad a que físicamente el empleador, el trabajador está en Bolivia y su empleador está en México o más allá. Entonces, hay trabajo transfronterizo,
ese trabajo digital que no podría ser objeto de inspecciones, no podría ser objeto de una averiguación si efectivamente las empresas virtuales están produciendo riqueza. Pero sí que, con seguridad que sí. Por eso es que Uber es una empresa transnacional, está presente en varios países y tiene muchas exigencias, ¿verdad? Pero esa empresa no paga en Bolivia la prima anual, no la cancela. ¿Por qué? No está regulado. Entonces, nosotros también debemos promover esa regulación a las nuevas relaciones laborales en la era digital. Y gracias por atenderme, gracias por la invitación, ha sido muy beneficioso, me ha enriquecido bastante con la experiencia de los demás países. Y bueno, sigamos adelante. ¿Por qué? También la pandemia nos ha demostrado que es el trabajador físico y ese trabajador el que contribuye a la riqueza y el engrandecimiento de su patria y de la empresa para la que está trabajando. En la pandemia hemos visto cómo los inmuebles, las fábricas se han vaciado, no había movimiento de trabajo. ¿Por qué? Estaban los trabajadores haciendo esa cuarentena rígida y nos ha demostrado de que sin trabajadores no hay empresa. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Pues ahora sí, Cedo para que cierres, doctor, ¿eh? Te cedo para que cierres. Muchas gracias. Bueno, pues siendo Por las favor. 19 horas con 8 minutos, hora de la Ciudad de México, les doy las gracias a todos los asistentes, a nuestros excelentes ponentes que dieron este punto de vista muy completo y que sirve para tender puentes entre nuestra región, muy importantes. Y no me queda más que pues agradecerlos e invitarlos a nuestra próxima sesión donde pues participarán de nueva cuenta brillantes expositores que nos van a dar luz sobre otras regiones de Iberoamérica y pues también más allá de nuestra región para dar un punto de vista comparado. Muchas gracias a todos y pues buenas noches. Gracias, que esté muy bien, un gusto. Igualmente, hasta luego.